Hola amigos y bienvenidos a su podcast de la risa y el olvido. Como cada semana, primero quiero agradecer la presencia de Alfa y Jorge. Muchas gracias por estar aquí, amigos. Hola, hola. Y, y principalmente agradecerle a ustedes que hacen de este podcast lo que es. Últimamente hemos tenido muchas interacciones. Muchísimas gracias por recomendarnos y por ver este que es literalmente su podcast. Por favor, no olviden de darle a la campanita, de darnos follow en YouTube y también en Instagram y en Spotify, que todo eso nos ayuda a nosotros a seguir creciendo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy padre. Consideramos que este es un tema que, sí, que siempre está en la mente de todos y que es muy difícil definir. Hoy vamos a hablar de qué es la felicidad y vamos a empezar con Jorge, con esta pregunta muy interesante que él tiene acerca de este tema. Hola a todos. Bueno, pues es Hola. trampa, ¿no? Que yo empiece porque realmente no les voy a dar ahorita tal cual una definición de felicidad. O sea, quizás Tú podría... siempre haces trampas, si no, que jueguen Smash contigo. Esa es mi... Trampísimo. que seas un maleta no es mi culpa. Si problematizara como la idea de la felicidad, quizás empezaría como por decir que a veces entendemos algo equivocado de lo que es. A lo mejor es difícil saber qué es, pero es más sencillo decir qué es lo que no es la felicidad. A veces me parece que mucha gente la confunde con una emoción. El problema de que la felicidad sea una emoción es que no podríamos tener vidas felices tal cual. O sea, esta idea como de una vida feliz sería prácticamente imposible si la felicidad simplemente fuera una emoción, porque la emoción, dentro de sus cualidades, una de ellas es que ahora sí que van y vienen, ¿no? Así como el viento, o sea, así como llegan, así se van. Para ponerles un ejemplo, yo ayer me enojé con un taxista porque se me metió y casi me choca. Y no me quedé enojado hasta ahorita. O sea, el enojo te puede llegar un momento, te enojas 10, 15, 20 minutos, dependiendo de qué tan enojón eres, pero debe llegar un momento en que se va. O sea, si ya se queda mucho tiempo, ya es rencor, es una cosa completamente diferente, que ya es un cúmulo de muchas cosas, pero no es una emoción simple como el enojo. Y así pasaría también, por ejemplo, con la alegría. O sea, la alegría te hace sentirte muy bien en un momento, pero la alegría ahora sí que cambia de momento a momento, ¿no? Entonces la felicidad tendría que ser algo que trascendiera como que las meras emociones, a lo mejor algo que involucre más cosas. Ahora, sin decir ahorita que es ese algo, lo que sí voy a decir es que a mí me parece que los seres humanos no estamos diseñados para ser felices. Aquí hay varias posturas. Si creen en Dios y creen que Dios nos diseñó, pues entonces fue un Dios que nos diseñó para no ser felices. La otra postura, la mía, sería decir que nosotros venimos de un proceso evolutivo. Ese proceso evolutivo quizás sea un error decirle diseño, pero así lo abordaré hasta ahorita. Y ese como proceso Jorge, evolutivo, sí. no le dices diseño porque no fue consciente, porque la Ajá, evolución porque no no tenía hubo una una inteligencia intención. detrás, Ujú, ajá, con una intención específica. O sea, ujú. la evolución se da como simplemente a través como de mutaciones accidentales y tiempo y muchas cosas de esas, no una intención. Pero el punto es que todos ustedes y yo tenemos un cerebro prehistórico, tal cual, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? ¿Que estamos bien babosos? Pues sí, pero algunas cosas. O sea, lo que es esto es, los seres humanos evolucionamos y tenemos un cuerpo que se acabó de formar, evolutivamente hablando, en lo que será nuestra prehistoria. Y con prehistoria me estoy refiriendo como a esa época en donde los seres humanos tenían que salir a cazar para comer y tenían que salir a caminar 45 kilómetros para conseguir frutas y tenían que ver dónde demonios iban a vivir porque pues no había casas como las conocemos ahorita y no había leyes y no había escuelas y no había internet y menos había podcast, ¿no? O sea, en ese entorno prehistórico eh, es en el que nuestro cerebro se acabó de formar. Y esto lo que significa es que nuestro cerebro es como si estuviera diseñado para adaptarse a un entorno prehistórico, tal cual. Eh, para la prehistoria, nuestro cerebro es un Ferrari, pero para la vida moderna, nuestro cerebro ya tiene mucha basura evolutiva. O sea, la basura evolutiva acaban siendo como elementos que nos desadaptan No, a muchas... a ver. El cerebro sigue siendo un Ferrari, pero en las calles de Torreón. Excelente, sí, de Sí, acuerdo. bueno, pero es que en realidad a lo mejor lo dije mal porque más que un Ferrari acabó siendo, era como un todoterreno, ¿no?
y ahora ya tenemos pavimento y muchas cosas así como que ese todoterreno. Se supone que es todoterreno, pero en realidad no se adapta tan bien a ese tipo de ciudades. Y la idea con esto, a lo mejor para que se entienda un poco mejor, sería decirles, por ejemplo, ¿por qué fregados a los seres humanos nos gusta tanto el azúcar? El azúcar nos encanta a la mayoría. Y aparte del azúcar, también la grasa nos suele gustar. O sea, la grasa quemadita nos suele oler bien. Vas caminando así por la calle, traes hambre y hueles como de repente la carne asada que está haciendo algún vecino y te empieza a dar, o sea, casi empiezas a salivar, ¿no? Como perro de Pavlov. Y el azúcar también, o sea, el azúcar luego somos muy malos para detenernos cuando ya tenemos que dejar de comer ese pastel o ese chocolate, porque ese azúcar acaba siendo algo que estamos muy motivados para comerlo, ¿no? Tenemos como una motivación intrínseca que nos mueve a comer azúcar y a buscar grasas. Y esto tiene sentido en un mundo prehistórico, o sea, en un mundo en donde la comida era escasa y más que escasa era difícil de conseguir. O sea, si tú querías tener grasa, tienes que ir a agarrar tus herramientas rústicas y tratar de con una lanza cazar un maldito mamut, ¿no? Que pesaba 50 veces más que tú y que era mucho más fuerte. En ese proceso te podías morir. Eso quiere decir que hay un riesgo alto de conseguir esa comida. Y por lo tanto tiene que haber algo que te motive a querer matar un mamut, ¿no? Y eso que te motiva es el hambre y también las ganas de quererte comer tu carnita asada, ¿no? De mamut, pues chingón. Otra de ellas acaba siendo el azúcar. Como les digo, el azúcar antes pues lo encontrabas en las frutas. Es donde naturalmente está como en mayor cantidad, donde te sabe realmente ese azúcar. Pero pues el azúcar no podías ir a la tienda de la esquina o al Walmart para comprártela, ¿no? Lo que tienes que hacer era ponerte a caminar y encontrar esos árboles de manzana o de naranja o de lo que fueran. Y esos árboles podían estar ubicados a 50 kilómetros de donde dormías. Entonces tienes que hacer un viaje muy largo para conseguir ese azúcar que después te ibas a comer. Y si no tenías algo que te motivara naturalmente a caminar 50 kilómetros, pues claro que nunca lo ibas a hacer, ¿no? Entonces, por eso nos gusta tanto el azúcar, por eso nos podemos ser casi adicto a ella y a las grasas, porque... No casi. Bueno, nos hacemos adictos porque la necesitábamos para sobrevivir y porque era difícil de conseguirse. Ahorita, en cambio, las consigues en todas partes. Y es por eso que durante casi toda la historia del ser humano se moría de hambre, de falta de comida. Ahorita el ser humano se muere de diabetes y se muere de hipertensión. O sea, ahorita tenemos un exceso de comida. Colesterol. Y es que seguimos teniendo un cerebro que nos exige azúcar y que nos exige grasas y muchas otras cosas. Y como las tenemos en abundancia ahorita, ese cerebro realmente no tiene como un límite adecuado porque ya no está adaptado a este mundo de Oxxos en cada esquina, ¿no? Y a este mundo de supermercados y de Amazon que te trae toda tu casa. Ahí se ve un ejemplo bien claro entonces de cómo tenemos un cerebro adaptado a esa prehistoria y desadaptado a esta realidad. Por eso estamos llenos de gente obesa ahorita en el mundo también. Nassim Nicholas Taleb, Jorge, quién sabe si ustedes estén de acuerdo, pero él dice, la abundancia es muchísimo más difícil de manejar que la escasez. Y si acaso tenga algo de verdad, ha de ser 100% por eso, ¿no? Y en ese comentario viniendo de él también, o sea, la abundancia además genera mucha complejidad, ya hablando de cisnes negros, pero bueno, ese sería otro tema bien chingón. A lo que iba con esto es, muchas de las cosas que luego nosotros relacionamos con ser felices, en realidad vienen de engaños mentales que tenemos para adaptarnos a un entorno que no es una, y dos, también para cumplir, digamos que los objetivos evolutivos. Y el primer objetivo evolutivo y el más importante de todos es pasa tus genes, o sea, reprodúcete tal cual. Si tú te reproduces en esta vida y te reproduces muchas veces, entonces, evolutivamente hablando, tú serías una persona exitosa, independientemente de que fueras la persona más infeliz del universo. O sea, no importa. Para la evolución tú cumpliste como con el prometido que tenías, que era pasar tus genes y replicarlos, ¿no? Entonces, lo que digo con esto, de una forma más directa, es a la evolución le vale un carajo que seamos felices o infelices, le vale un carajo, le da igual. Siempre y cuando nosotros
transmitamos nuestros genes, entonces estamos haciendo nuestro trabajo como se debe de hacer. Es como Robert Wright, un psicólogo evolutivo, dice que es como si el maestro titiretero acabara siendo la evolución y los títeres nosotros, ¿no? Pero ese maestro tiene como que su propia agenda, que es pasar los genes, y nosotros como títeres creemos que nuestra agenda es ser feliz, ¿no? Pero eso en realidad acaba siendo completamente irrelevante para esa cuestión evolutiva. ¿Esto qué implica? O sea, ¿esto qué implica y cómo se ve en nuestras vidas? Un ejemplo creo que lo pone muy claro es lo que nos pasa a nosotros con nuestras relaciones románticas. Y pongo ese ejemplo porque ese ejemplo creo que muchas veces nosotros lo ligamos a felicidad. O sea, ¿cuánta gente no hay que tiene esta idea metida en la cabeza de que en el momento que encuentre a esa otra persona que va a ser su pareja de vida, ese camino hacia la felicidad, digamos que va a dar un gran avance, casi vamos a encontrar la felicidad en ese otro que nos acompaña? Bueno, de entrada, si ustedes creen esto, si alguien del público cree que va a ser feliz cuando tenga esa pareja, entonces les voy a decir que desde una perspectiva evolutiva tampoco hay tan buenas noticias, porque... Spoiler. Sí, spoiler, o sea... Sé que tú vienes a romper ilusiones y Pero vienes por a matar a la supuesto, gente. claro. O sea, Chavato. no me pagan, ¿no? Entonces yo puedo decir lo que pienso, y aunque me pagaran. En las clases digo lo mismo y me pagan. O sea, lo que estoy diciendo con esto es, por ejemplo, evolutivamente hablando, tiene sentido, por ejemplo, que los hombres, sobre todo los hombres masculinos, estemos más preocupados por el número de parejas que vamos a tener en una vida y no tanto por la calidad de parejas que vamos a tener en una vida. ¿Por la variedad Eso, genética? no, y claro, o sea, porque tú como hombre, si tienes 300 mujeres en un cuarto y un solo hombre, ese hombre en teoría podría embarazar a las 300 mujeres, sin necesidad de otro hombre, ¿no? O sea, para el hombre es muy barato, o sea, es muy barato biológicamente hablando, embarazar a otra mujer. Entonces le convendría embarazar a muchas mujeres. Eso obviamente es una trampa para a lo mejor el bienestar individual y Una de trampa pareja. maldita. Claro, es una trampa que a lo mejor te va a alejar de la felicidad, pero que tu cuerpo te lo pide, ¿no? O sea, ¿cuántos hombres no hay que lo que están buscando es eso? O sea, tener sexo con lo que puedan tener sexo, casi, o sea no falta el tipo guerrerísimo, ¿no? ¿Qué está pasando? Nada más. Perdón, me acordé de alguien que definitivamente no es alfa, no te creas alfa. No, me acordé de alguien. Vamos a poner su foto va a ser el tag del podcast, entonces no se lo pierda. No, no es cierto, no es cierto. El punto es que desde la perspectiva de la psicología evolutiva, en teoría, los hombres deberíamos ser unos don Juanes, es lo que más nos convendría. Pero deberíamos ser unos don Juanes y que el mundo no se diera cuenta que somos unos don Juanes. Unos don Juanes que somos muy buenos para a través de nuestras acciones convencer a las mujeres de que somos esa gran pareja con la que van a ser felices, y en el fondo somos don Juanes. ¿Por qué? Porque eso nos permitiría pasar mucho material genético. La estrategia de la mujer debería ser distinta, entendida desde la evolución y de la teoría de Darwin. Será una cuestión más bien de encontrar calidad en sus parejas, ¿no? O sea, una pareja que no solo te va a embarazar, sino que además te va a proveer de lo que necesitas y te va a dar seguridad y muchas cosas más. O sea, se va a involucrar, por ejemplo, en el cuidado de los hijos. Ya sé que esto nos parece ahorita como retrógrada, y creo que sí lo es, pero el punto no es ese. O sea, el punto es que parecería que luego muchas veces nuestros cuerpos sí nos piden eso, tal cual. O sea, voy a poner un ejemplo de los dos lados. O sea, los hombres luego arruinamos relaciones de muchos años que valen la pena, o sea, que nos han hecho crecer, de gente de parejas que realmente queremos, y mandamos esas relaciones a la fregada, luego a veces hasta con familias incluidas, porque nos gustó muchísimo físicamente una chavita de 18, 19 años, tal cual. Y es que desde esta perspectiva evolutiva, los hombres tendríamos una preferencia muy fuerte, natural, por las mujeres bellas y más jóvenes, tal cual, ¿no?
porque esa belleza y esa juventud en teoría estarían ligadas con un mayor éxito reproductivo, digamos. Y en cambio, las mujeres estarían, digamos que con una tendencia mayor a encontrar hombres con un mayor estatus, porque ese estatus entonces se traduciría a protección y a cuidado pues de los hijos tal cual. Podríamos pensar otra vez que son ideas de antes y sí lo son, pero la cosa es ver si realmente siguen aplicando o no siguen aplicando, ¿no? Y yo sigo viendo muchas familias, como le dije hace rato, que se rompen por estos ligas del señor de 60 años que se liga a la de 18, ¿no? Y a lo mejor es una persona con la que realmente ni te entiendes psicológicamente hablando, pero que te mueve la hormona y que te mueve las pasiones, ¿no? Y de la contraparte de las mujeres también les pasa de una forma distinta. O sea, vean, por ejemplo, es bien común que las mujeres no quieran tener parejas que sean más chaparras que ellas. Sí hay mujeres que lo hacen. O sea, yo tengo una hermana que anduvo con un novio mucho más chaparra que ella y no le importaba. Hay mujeres que no les importa, pero a muchas de ellas sí les importa. De hecho, hay estudios de esto. O sea, de cómo la altura acaba siendo uno de los factores más relevantes para que una mujer elija una pareja. Y esto es completamente inconsciente. O sea, ahorita en este mundo no tiene sentido que como mujer busques a un hombre todo alto y grande y fuerte para que te proteja, porque en este mundo se supone que ya hay leyes y en ese mundo se supone que ya hay, digamos que comportamientos y conductas más delimitadas de lo que se debe hacer y lo que se debe hacer. E inclusive, o sea, inclusive en este mundo, cuando alguien te tiene que proteger de otro, qué tan grandote está tu pareja ya no importa, ¿no? O sea, en un mundo prehistórico sí importaba. Tú puedes defender a tu mujer, por ejemplo, si eres el más grande del grupo y no se van a meter contigo. Ahorita yo puedo ser el vato más mamado del universo, pero si se mete a mi casa un niño de 13 años con una AK-47, en ese momento el niño de 13 años con una AK-47 es mucho más fuerte que yo, aunque yo sea un vato con músculo en los músculos, ¿no? Y realmente no la podría proteger. Entonces, otra vez, eso es algo, esa altura es algo adaptativo en otra época, pero ya no en esta, y sin embargo las mujeres siguen tomando decisiones de pareja por cosas muy estúpidas, y nosotros también, nosotros todavía más estúpidas que ellas, yo diría. Entonces, estamos llenos de esas trampas evolutivas, ¿no? Que sí nos van a llevar a tener, a lo mejor a tener más sexo, pero que no necesariamente nos van a llevar como encontrar una vida con la que nosotros nos sintamos, digamos que más satisfechos. Y aplica para los dos lados, ¿no? O sea, hombres que no encuentran realmente una pareja con quien conectar y cuando la encuentran destruyen la relación, o mujeres que prefieren luego tener parejas de alto estatus, pero que realmente no las tratan tan bien, que pueden ser hasta agresivos con ellas, pero tienen esta como predilección y atracción por los hombres de estatus alto, y acaban siendo trampas que es bien complicado luego, es complicadísimo no caer en ellas. No sé si hasta aquí quieran como agregar algo o comentar algo que les llame la atención. Rápidamente, nada más me hace súper interesante, sí, que yo concuerdo, hay muchas trampas evolutivas que tenemos nosotros como hombres y como mujeres, que durante mucho tiempo se han visto más como si, casi como si hubiera una batalla, ¿no? O sea, como si, sí, las mujeres son interesadas y los hombres son, no sé, y tiene mucho que ver con esta manera de raciocinio involuntario, que podríamos decirlo de esa manera, que tenemos de nuestra evolución por todo lo que nos estás contando. Entonces, desde ese punto de vista se me hace interesante el cómo tenemos que adaptarnos a nuestras nuevas realidades y cuándo va a ser ese salto evolutivo y cuándo realmente vamos a tener esas nuevas herramientas que nos permitan dar el siguiente salto pues a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Ibas a decir algo, Alfa. No, cuando Jorge dijo que quién, yo te estaba señalando a ti para que tú, pero a mí me gustaría No, Nick. explicarlo, explicar lo que estás diciendo, Jorge, desde el budismo, pero no sé si al hacerlo te atropellaría con tal vez la conclusión que quieras dar de este punto, entonces me puedo esperar. No, si no, busco forma de ligarlo. Hago ahí magia. Ah, perrillo. Acrobacias filosóficas. Ese vato, sí, pues como. Bueno, ya no voy a decir nada. Eh,
Ok, lo que tú dices está comprobado, está investigado, está estudiado, tiene fundamentos científicos, tiene fundamentos psicológicos, y tiene mucho que ver con esta corriente que pues, yo digo que es mi favorita, la psicología evolutiva. Y lo mencionaste, hay un psicólogo evolutivo que él hace bien padre la liga entre la psicología evolutiva y el budismo, y ese se llama Robert Wright o Bob Wright. Y de hecho tiene un libro que se llama ¿Por qué el budismo es verdadero? ¿Por qué el budismo es verdad? Y justamente dice, el budismo es verdad porque empata con la psicología evolutiva. A mí lo que me gusta mucho es que pues el budismo tuvo esta intuición desde hace muchísimo tiempo. Y la manera de explicarla pues también me agrada, ¿no? Me gusta. La manera de explicar del budismo esto es, hay una cosa que se llama dukkha. Y dukkha es sufrimiento, pero más que sufrimiento le podríamos llamar insatisfacción. Y lo que dice, se supone que la leyenda cuenta que el primer gran sermón de Siddhartha Gautama Sakyamuni, el Buda histórico, cuando despertó ahí en Benares, lo primero que hizo fue dar el gran discurso de las cuatro nobles verdades. Y el discurso de las cuatro nobles verdades es, la primera es, la vida es sufrimiento. O sea, ya de entrada, imagínense una religión que da tanta filosofía y da tanto para la vida, tanto para pensar, que partiendo, la vida es sufrimiento. Cuando, por ejemplo, tal vez hay otras que nos dicen, pues la vida es trascendencia, hay que buscar a Dios o la felicidad, otra cosa. Aquí, la vida es sufrimiento. Número uno. Número dos, la buena noticia es que el sufrimiento puede cesar. La número tres es que la causa de todo sufrimiento es el deseo. Y la número cuatro es que el marga o el camino óctuple, nos va a llevar a poder terminar con este deseo que es el que provoca el sufrimiento. Y de este deseo, de nuevo, estamos hablando de un dukkha, que es una insatisfacción. Y lo que dice es, sufrimos, pero porque nunca estamos satisfechos. A mí me parece interesantísimo cómo luego hay otras dos corrientes filosóficas cuya principal preocupación es la felicidad. Y esas dos corrientes filosóficas cuya principal preocupación es la felicidad coinciden exactamente con este punto del budismo, que son el epicureísmo o hedonismo y el estoicismo. Coinciden que el principal obstáculo para alcanzar la felicidad es la impermanencia de las cosas, es que las cosas se acaban, es que no son infinitas, ni interna ni externamente. Entonces siempre vamos a estar insatisfechos y muchas veces vamos a sufrir no solo por la insatisfacción, sino también porque las cosas se acaban. Pero la causa de todo esto es las cosas se están en continuo movimiento, se acaban y nosotros internamente no nunca vamos a tener una satisfacción. Entonces, hay muchas alternativas que se desprenden de ahí. Por ejemplo, el epicureísmo lo que va a decir es, para evitar el sufrimiento hay que prolongar los placeres lo más que se pueda y no hay que quedarnos con placeres cortitos, hay que buscar los placeres más chingonzotes de todos. En lugar de ahorita yo de tomarme una coca y de dormir y de quedarme dormido todo el día, me voy a poner a trabajar y me voy a poner a estudiar y voy a hacer un chingón para luego tener una vida de millonario y maximizar mis placeres. Ok, esa es su manera de buscarlo, pero parte de que quieran ser más prolongados sabiendo que no lo son. Y el estoicismo y el budismo van a decir, pues más bien vamos a tratar de entrenarnos nosotros para tener un control de nuestras propias emociones, de nuestra propia mente, para luego no estar tan a expensas de las condiciones y de las circunstancias que nos hacen sufrir. Pero entonces a lo que van ellos es, no parten desde lo positivo, desde acceder a la felicidad, desde alcanzarla. Ellos ya prácticamente dicen, no es posible, siempre vamos a estar perdiéndola y hay que más bien desaprendernos de las cosas, hay que dejar ir, hay que liberarnos de todo eso que nos hace sufrir. Y yo solo quiero terminar esto para decir que cuando el budismo, cuando el estoicismo te dicen que hay que desaprenderte de las cosas, no lo hacen desde un punto de vista moralista o mocho. No es como, ay, es lo mejor porque los pobres son mejores y tienen una vida más pura y sus almas son más santas, o porque tener es malo,
o porque es de Satán, o porque el dinero es de Satán. No, todo lo contrario. Sí, yo jugando les aseguro que si ahorita estuviera Zenón, ayúdame Jorge, Zenón de sitio, Zenón de Elea, es el de el estoicismo, es uno de los dos Zenones, a quien le hicieron la cumbia esta de qué bellos son tus senos de hombre. Ese era uno de ellos, Zenón de sitio, Zenón de Elea, uno de los dos. Y el otro sería Siddhartha, sería Buda o uno de sus grandes filósofos, ¿no? Yo creo que si los tuviéramos aquí y ellos dijeran, a ver, es que si puedes encontrar una cosa a la cual darle toda tu felicidad y si esa cosa fuera imperecedera, imperturbable, yo te digo adelante, yo lo que quiero es que seas feliz. Yo lo que digo es que no existe y por eso te recomiendo que te alejes de las cosas, pero no es por un código de moral acá mucho, o sea, es porque en realidad lo que te están diciendo es, tú mismo vas a perder sensibilidad y satisfacción con las cosas que tengas y además, si fueras un titán de tu interioridad y lograras tener siempre la satisfacción máxima con un objeto o con una situación, ese objeto o esa situación van a cambiar. Entonces, ve desaprendiéndote de ellas para que dejes de sufrir. Ahí sí, como que esta religión, esa secta, deja de sufrir. Tiene la verdad, tiene la razón. O sea, a lo más tal vez que podríamos aspirar es a dejar de sufrir. Eso es lo que dice el budismo, perdón, y es lo que dice el estoicismo respecto a esto. Lo que tú estabas diciendo, de cómo estamos evolucionados para ello, pues ellos lo intuyen así como este dukkha y como el anicca, que es lo imperecedero de las cosas o lo que es como la transicionalidad de las cosas que siempre está en constante movimiento. Fíjate que los apuntes que quería hacer que me parece muy interesante, creo que van un poquito de la mano y por ahí estuve investigando en la semana. Y por ejemplo, Platón decía que para él ser feliz es lograr la virtuosidad. Obviamente tenía mucho que ver con el polis y con cómo él se desenvolvía con la gente, pero para él ser feliz era ser righteous, era ser justo, era ser virtuoso, era contribuir con la sociedad. Y en ese sentido, llegar y contribuir y ser virtuoso y ser justo era el poder alcanzar la felicidad. Por ejemplo, para Séneca, que es el que más me gusta de los que traigo por aquí, decía que nosotros teníamos que estar muy aware, muy presentes con lo que tenía que ver con nuestro destino y con la muerte. Un poquito ligando también lo que vimos en el programa pasado. Y en el sentido de que nosotros pudiéramos abrazar y el entender que la vida es un sube y baja, que a veces podemos estar completamente felices y en otro momento podemos estar destruidos por dentro, que el entender esta dualidad era lo que a nosotros nos iba a dar esta, si no felicidad, pues digamos este estado de entendimiento, ¿no? Y es muy curioso porque él siempre vivió con este pensamiento que él predicaba. A la hora de su muerte, aquel que fue su amigo durante muchos años de su vida, después lo condenó a morir e incluso le pidió que se suicidara y él se mantuvo estoico y se mantuvo tranquilo y incluso cuentan que cuando él se estaba cortando las venas, tenía una persona que estaba notando sus últimos pensamientos. Entonces, se me hace muy interesante esta parte de aceptar un poquito que la vida está muy bien y también a veces puede tener momentos terribles, ¿no? Por ahí 100%, y de Kant, hecho Séneca es estoico, es uno de los ajá, grandes estoicos. sí, no, de acuerdo. Por ahí Cantor decía que para él era muy difícil describir la felicidad y eso me parece muy interesante, que porque eran dos polos muy opuestos. Por un lado era satisfacer todos nuestros deseos o bien el mitigar o eliminar todo el deseo que nosotros tuviéramos, ¿no? Para él era un fin más moral que otra cosa. O sea, para Kant siempre el deber ser era más importante el ser digno de poder alcanzar la felicidad. Es decir, para poder ser feliz tenías que ser digno de poder alcanzarla, como de aquel camino del héroe que siempre nos cuentas. El poder llegar a alcanzar a ser feliz tenía que ver con todo lo que tú hacías en tu vida para poder ser feliz. Y por último, el que traigo aquí es Schopenhauer, que decía que la vida es un péndulo que oscila entre el sufrimiento y el aburrimiento. Un poquito más sombría la manera de pensar de Schopenhauer, pero él decía que para nosotros poder ser de alguna manera felices, tenemos que permanecer imperturbables ante las situaciones de la vida, ¿no? Que pudiéramos eliminar un poquito más en el sentido, eh, como un monje decía Schopenhauer, o sea, que pudiéramos eliminar el ego que nosotros teníamos o que pudiéramos eliminar el deseo y que eliminando esas dos era mucho más fácil el poder alcanzar
este estado, ¿no? Por último, por ahí traigo una frase que me pareció bastante interesante de una serie muy famosa que se llama Mad Men. Y en la serie decía que la felicidad es solo un momento hasta que necesites más felicidad, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en ese sentido, es decir, nosotros siempre vivimos nuestra vida alcanzando momentos de felicidad, que como ya explicó Jorge, no es, luego pensamos que es parecido a una emoción y no creo que sea así, es decir, cuando tenga mi auto nuevo voy a ser feliz, cuando tenga aquella persona con la que siempre he querido estar voy a ser feliz, cuando tenga aquel trabajo que están a punto de darme, entonces sí voy a ser muy pleno, voy a ser muy feliz. No, el próximo año, cuando me vaya de vacaciones a Ibiza, que he estado ahorrando, entonces ahí sí voy a ser feliz. Luego te encuentras que cuando llegas a Ibiza y tienes un problema y no eres realmente feliz, pues ahí encuentras un problema, ¿no? Porque tratas realmente de buscar la felicidad en ese momento y no es así. Creo que lo difícil, lo complicado de nuestra humanidad es eso, el que constantemente tenemos que estar alcanzando puntos de felicidad y no lo vemos realmente como un estado en el que nosotros tenemos que permanecer y tratar de oscilar. Yo estoy muy de acuerdo en ese sentido con Séneca, es decir, de entender que pues es una dualidad, ¿no? O sea, va a haber veces en las que estamos muy contentos y va a haber veces que estamos muy tristes y no, eso no va a determinar nuestro estado siempre, como decía Jorge al principio. Es decir, sí te puedes enojar, pero no te va a durar toda la vida, ¿no? O sea, me parece muy importante en ese sentido. Yo solo para apuntar, mucho de lo que dicen que Schopenhauer era un amargado, que sí era un personaje muy curioso y que sí era bien acá, ¿no? Pero mucho de lo que dicen que era un maldito pesimista es más bien una exposición cruda y clara de los principios budistas y tal vez ese es su gran aporte a la filosofía occidental, como él leyó el Canon Pali y no transformó, pero hizo un puente, hizo una conexión del pensamiento budista con la filosofía en Occidente. Lo que se le atribuye a Tomás de Aquino, que metió Aristóteles en el cristianismo, Agustín de Hipona que metió a Platón en el cristianismo, así como esos grandes encuentros que crean grandes momentos. Schopenhauer es ese, es el pensamiento budista en la filosofía occidente, que de Y por sí según yo Schopenhauer también era una persona muy hinduista. inteligente. Sí, sí, Yo sí. también leí una versión piratísima de los Upanishads con una traducción bien Es cierto, rara. sí es cierto. Sí, tienes razón. Sí. Era eso, ese era mi punto. Gracias, Afa. Sí, por ahí creo que tenías un siguiente punto, ¿no, Jorge? Bueno, o sea, pues ya mejor desarrollando desde lo que ustedes están abordando. A mí el budismo siempre me ha hecho muchísimo sentido. Intelectualmente es la religión que más me hace sentido quizás de las 5 grandes. Este, pero ya a nivel emocional es diferente, o sea, a nivel vivencial de saber que yo lo pudiera vivir de esa forma, a veces siento que no puedo. No podría más bien. Eh, pero sí creo que nos deja ciertas vivencias y ciertos aprendizajes que sí podemos aplicar en la vida. Y uno de ellos muy grande, eh, para mí no es tanto esta versión completa de ese sufrimiento, yo creo que parte de la vida sí es sufrir, pero sufrir no necesariamente es malo. A veces ese sufrimiento nos puede ayudar a algo. La parte a la que yo quiero como adaptar del budismo a la psicología evolutiva, y lo que estaba diciendo hace rato, es más bien a que el budismo sí trata de ver la realidad tal cual es, así como Schopenhauer. Y una vez que ves esa realidad tal cual es, te vas dando cuenta, ahora sí que de ciertos engaños de cómo percibimos las cosas, o sea, de cómo el cerebro que tenemos nos está continuamente engañando en muchas cosas y a veces poner las cosas en su justo orden nos permite adaptarnos de una forma más adecuada o al menos no darnos en la madre de una forma tan horrible, ¿no? Otra vez, por ejemplo, hay un experimento que hicieron, a mí me gusta mucho, con personas que creían que habían encontrado el amor de su vida. Pero las dividieron en dos categorías. Un grupo de personas que llevaba 5 semanas de haber conocido el amor de su vida y que ellas juraban que era el amor de su vida, y otras personas que creían que ya habían también encontrado ese amor, pero que llevaban 5 años juntos. Entonces eran 5 semanas contra 5 años. Les dieron un ejercicio
en donde los conectaron a un escáner cerebral en tiempo real. Y esto lo que hace es que puedes ir tú viendo en tiempo real cómo reacciona el cerebro y qué partes del cerebro se activan. Y con las personas que tenían 5 semanas de conocer a su amor perfecto e ideal, veían a su pareja, su cerebro se encendía como un árbol de Navidad, o sea, como si fueran fuegos artificiales. Se prendían muchas zonas, incluyendo la zona del placer. Entonces, en ese momento, esa persona realmente sentía mucho bienestar, pues porque se estaba enamorando. Cuando hicieron el ejercicio con las personas que llevan 5 años juntos, su cerebro no le pasó esto. O sea, ese cerebro se veía como un cerebro, ahora sí que mucho más controlado y mucho más tenue. Era un cerebro en donde muchas de esas zonas que estaban súper prendidas en las parejas de corto plazo, pues las de largo plazo simplemente no lo representan de la misma forma. La parte del cerebro que se les prendía más tenía que ver más como con la comprensión y con la empatía y no tanto con el placer, ¿no? Y es que las relaciones a largo plazo son así. O sea, las relaciones a largo plazo tienen cosas muy bellas, pero que son cosas muy cotidianas, muy a veces hasta sencillas, muy comunes y que no son intensas, sí son profundas, pero no son intensas. Entonces, abordándolo desde esta perspectiva evolutiva y budista, a lo mejor podemos darle su determinado orden adecuado a las cosas y a las relaciones que tenemos, tomando en cuenta que a veces nuestro cuerpo nos está engañando, ¿no? Y nuestro cuerpo nos está diciendo, vete por la nueva, por la pareja nueva, vete por la más bonita, vete por la más joven, vete por el más rico, vete por lo que sea. Y hay que aprender a ver a través como de esos engaños pues que nuestro cerebro nos está poniendo ahí. Porque acuérdense otra vez que el propósito de ese cerebro es reproducirse, no es ser feliz. Y si ustedes lo que quieren ser felices y lo que yo quiero es ser feliz, pues entonces ese camino, vamos a acceder a ese camino, pero de otra forma, si es que se pudiera, como, digamos, como llegar a acceder, ¿no? Así tal cual. No sé si quieren agregar algo. Yo sí estoy de acuerdo completamente con lo que dices, solo que a mí no me gusta la palabra felicidad, porque la palabra felicidad, ahí va a salir aquí la tía que es porque no es feliz, es un amargado, por eso no le gusta. No, no Es me que le gusta gusta la palabra. Schopenhauer. Ándale. No me gusta la palabra felicidad porque tal vez yo la percibo de una manera, creo que culturalmente la felicidad eh, es un hecho positivo, pero no positivo en el hecho de bueno. A ver si tengo oportunidad de aclarar esto. Eh, por ejemplo, la gente que dice, es que yo soy bien positivista o esa persona no me cae bien porque tiene mucho positivismo tóxico. Ahí están utilizando mal la palabra positivismo. Ahí lo que deberían utilizar es optimismo. Yo soy muy optimista, veo el lado óptimo de todo, o la otra persona es optimista tóxica en donde a fuerza quiere forzar que todo esté bien y sacarle el lado bueno a todo. Eso es optimista. El positivismo es una corriente del pensamiento que se fija en los hechos positivos, es decir, los hechos que son en realidad, no en hechos negativos o hechos ausentes. Positivo sería que existe, negativo es ausencia. Positivo es uno, negativo es cero. No forzosamente positivo bueno, negativo malo. Hay veces en que una ausencia es buena y hay veces en que un acto o un hecho es malo. Entonces, yo siento que muchas veces, y obviamente parto del budismo y del estoicismo, en las cuales yo coincido mucho intelectualmente, justo como Jorge, pero cuando él dice, yo no puedo ser así, yo digo, yo quisiera ser así. No lo soy, pero sí quisiera. Y lo que pienso es que la felicidad la vemos como un hecho positivo, como si fuera un estado en el cielo que se puede alcanzar y que se puede acceder. Y yo creo que eso es, como decíamos en el episodio de la muerte, al menos yo lo decía, las relaciones inauténticas, ¿no? Una relación inauténtica con la muerte, ¿no? Creo que esto sería una relación inauténtica con la misma felicidad. Como justo, y parto de lo que David decía, o sea, cualquier cosa que nos pongamos y que mandemos ahí al Olimpo y que lo querramos alcanzar, no vamos a tener, y de nuevo, satisfacción interna porque se acaba el estímulo o satisfacción externa porque eso se acaba.
Y creo que la felicidad es nada más hemos construido un abstracto, una idea abstracta como decir, busca ser feliz, pero nuestro bienestar o nuestra plenitud, creo que más bien está en las cosas concretas, o a veces ni siquiera en las cosas concretas, sino en la ausencia. Entonces, yo justo lo que quisiera, estando completamente de acuerdo con Jorge en todo, lo que quisiera es más bien utilizar la palabra plenitud o la palabra o el término sentido de vida. Creo que más bien nos haría muchísimo mejor perseguir culturalmente tener una vida plena o tener una vida con sentido de vida que buscar la felicidad. Hay una película de Will Smith que se llama En busca de la felicidad y en realidad es Will Smith en busca del dinero, en busca de la estabilidad económica, realmente. O sea, no hay otros planteamientos. Ahora, en el mundo actual es necesario tener una estabilidad económica, pues muchas veces sí, o sea, sí hay condicionantes, ¿no? Sí necesitamos tener satisfechas, pues, las necesidades básicas para luego decir, pues ahora quiero ser La pleno. famosa pirámide de Maslow. Exacto, y la pirámide de Maslow es muy real, nada más que la pirámide de Maslow no es la pirámide de la felicidad, es la pirámide, creo que de necesidades humanas, ¿no? Entonces, De hecho, hay un estudio en psicología positiva de justo la percepción de bienestar entre gente de clase media de Estados Unidos y clase alta, y realmente la diferencia es casi nula. O sea, sí existe, pero es casi imperceptible. Pero exacto. la bronca es cuando te vas para abajo. La gente de clase baja es así, ahora sí que a ella sí le pega cañoncísimo en su percepción de bienestar el hecho de ser pobre. A ella sí. Porque la necesitan bien cañón, Sí, porque no cañón. puede pagar un hospital, porque tal vez Ajá. no pueden acceder a una educación. Pero el de clase media alta y el de clase alta están casi iguales. Entonces, tú percibes una buena lana o eres ultramillonario, ya internamente no hace tanta diferencia. Por lo mismo a lo que estaba diciendo. Entonces, yo nada más quisiera, yo soy muy ñoño en ese sentido, en donde para mí las palabras importan mucho y hay que cuidarnos de las palabras. Las palabras, a final de cuentas, son metáforas. Entonces, el padrino de este podcast, Milan Kundera, que es padrino de este podcast sin saberlo y seguramente sin creerlo, dice, tengan mucho cuidado con las ¿Por qué? Porque es metáforas. nuestro padrino, perdón, para la gente que no sabe. Es nuestro padrino porque el podcast de la risa y el olvido, que es el que están escuchando en este momento, se llama así por un libro de Milán Kundera que se llama El libro de la risa y el olvido. Que a Jorge le gusta mucho, a mí más o menos, pero mis favoritos son los ensayos y la insoportabilidad del ser y la inmortalidad. Entonces, él dice en la insoportable justamente, hay que tener mucho cuidado con las metáforas. Y eso es muy real. Y luego dice la frase más cursi que ha existido en la historia de la humanidad y que se utiliza muy cursi también. Dice, el amor puede surgir de una sola metáfora. Y sí, seguramente sí, pero de todos modos hay que tener cuidado con las metáforas porque la percepción y de nuestras acciones y de nuestro pensamiento y las cosas que hacemos puede estar conducida o puede estar orientada por una metáfora, una palabra, por un concepto. Entonces, si culturalmente estamos tratando de acceder a la felicidad como un estado imperturbable, como tal vez ya no una emoción, pero sí un estado no de plenitud, porque sí quiero que llegamos a la plenitud, sino como de un estado que no va a cambiar y un estado al que accedemos y una vez, porque Will Smith dice, busqué la felicidad y una vez que accedo a la felicidad ya soy feliz. Y para mí eso no es mucho, justamente con lo que decía Jorge, lo que decía David, por donde estamos preparados como seres humanos. Creo que lo mejor que podemos hacer es buscar que la vida tenga un sentido y en ese sentido, justamente, perdonen este juego horrible de palabras, me llama mucho la atención y me gusta mucho lo que dice Alan Watts. Alan Watts dice, em, el gran aporte que Freud le dio a la psicología fue darle a la psique, a la conciencia, una metáfora hidráulica, es decir que la mente humana es como el agua. Entonces, las cosas entran y a veces caen hasta el fondo y se quedan ahí, pero de repente entra otra cosa y lo mueve y luego las cosas van saliendo conforme van entrando cosas y se mueven. Y al entender la mente con una metáfora de agua, podemos relacionarnos mejor con ella y podemos entender mucho mejor esos movimientos. Entonces, yo no diría, digo, nos podemos quedar con eso, tal vez sea bueno, tal vez no, pero yo iría más lejos y diría que tal vez la vida en sí mismo es como una navegación.
Hay una película acá de esas de hipermamadores, así de los espantaviejas, que me encanta, que se llama El Arca Rusa, que es una película de una sola toma, un plano secuencia eterno, y la película termina con una frase muy mamadora que dice, estamos destinados a navegar por siempre. A mí me fascina la película, pero Por eso estamos Alfa siempre destinados. estaba solo en la carrera, se la pasaba recomendando esa película O todos sea, los días. ¿estás diciendo que eres ultramamador, Alfa, acaso? No, No no lo hay, no voy hay a, duda. no lo voy a confirmar ni no lo voy a negar. Este, entonces, estamos destinados a navegar por siempre. Tal vez sí, tal vez no, pero me gusta la idea, fíjense. Eh, el Dharma, el orden, hay que ir de acuerdo, perdón, en India y en el budismo existe el término Dharma, significa orden. Y tiene que, digamos, la enseñanza detrás del Dharma es, el mundo tiene un orden, el mundo tiene una ley, y lo mejor que podemos hacer es seguirla, es cumplirla, pero cumplirla sin forzarnos. Así tampoco es como la ley de los carceleros horribles de una dictadura. No, no, no. De hecho, la vida no es una dictadura. La vida es algo que está transformándose y es algo que va fluyendo, y lo mejor que podemos hacer es fluir. Esa idea tal cual está en el Tao, en el taoísmo, en China, y el Dao es tal cual el camino, y lo mejor que podemos hacer es fluir de acuerdo a ese camino. También el logos está en tener un entendimiento profundo de la realidad, y al poder entenderlo, poder ser parte de él de manera más íntegra. Entonces creo que lo que está detrás de esos tres planteamientos es, eh, lo mejor que puede hacer el ser humano, más que intentar él individualmente llegar a algo o escapar o conseguir, lo mejor que puede hacer el ser humano es entender su lugar en el cosmos, entender su lugar en el mundo, entender su participación como parte del cosmos, de la naturaleza, dentro de la trama universal, y fluir con ella. Entonces, en ese sentido, por eso me gusta el mar, porque el mar mucho tiempo puede estar en calma. Y cuando está en calma, tus esfuerzos se ven recompensados porque tú vas, te diriges hacia donde tus esfuerzos te llevan. Pero luego el mar tiene mareas altas y tiene tormentas. Y ahí lo que diría, por ejemplo, el Dao es, no te quedes calmado, no te quedes pasivo, muévele, píntale. Ahí es tu momento de ejercer una fuerza impresionante, pero no para derrotar al mar, sino para lograr subirte a una ola y seguir fluyendo. Porque si tú ahí no haces nada, tal vez la ola te aplaste, pero ahí vas a poner todo tu esfuerzo solo para poder seguir permaneciendo en este movimiento constante. Y navégala y móntate y sigue y aparécete en un lugar y en otro. Entonces, a mí me gusta mucho esta idea de fluir, que fluir no siempre es ser pasivo y camarón que se lleve se lo lleva a la corriente. No, fluir es muchas veces forzarnos muchísimo solo para poder seguir fluyendo. Y, pero tiene mucho más que ver con participar en un flujo constante de la vida, entendiendo el sentido, y a veces entender el sentido incluso de las cosas que nos duelen, y también el sentido de las cosas buenas, más que estar tratando de forzarnos por acceder a un estado imperecedero, imperturbable, que suena más bien como un paraíso en la tierra. Entonces yo por eso a veces, si hubiéramos empezado la conversación en otro lado, yo diría la felicidad no existe. Y la defendería de esta manera, no tanto como para hacer polémica, y tanto así como para hacer un barato como David Faitelson, que lo único que hace es llevar la contraria en todo para llevar rating. Pues no, yo sí diría, la felicidad no existe, pero lo hubiera explicado de esta manera. Creo que es más prudente, o creo que es más enriquecedor buscar otra palabra, otra metáfora como plenitud o bienestar o sentido de vida, más que ese hecho positivo. Positivo no como Te bueno, digo, sino como a nivel real. o sea, entonces más bien podríamos simplemente decir que, pues quizás sea el término equivocado, ¿no? Sí, sí, O sea, a lo sí. mejor le podemos llamar eudaimonia, como le llaman por ahí en muchos lados, desde Aristóteles, Aristóteles y todo pero eso. también, ese es un poquito diferente, pero sí tienes razón. No sé si te quieres decir algo antes de que me meta. No, no, adelante, Jorge. Este, voy a ser como más práctico, menos intelectual en lo que voy a decir ahorita, como para yo ir cerrando mis ideas. Eh, yo sí siento que a esto que le llamaremos de otra manera, que se supone que es la felicidad, o sea, yo sí siento que sí hay a lo mejor una forma de vivir la vida y que esa vida nos haga mucho más sentido y que nos tenga mucho más tranquilos con lo que estamos viviendo y que le disfrutemos mucho más también dentro de como de nuestras propias posibilidades humanas. Eso sí lo creo. Eh, Creo que a veces es muy difícil conseguirlo, ya lo dije, ya exploramos aquí ideas de por qué.
Y quizás como algunos tips que por ahí ha dado la psicología y la filosofía como de qué demonios hacer para podernos acercar a esa vida que parece que tiene sentido y que es más plena. Algunos de los insights que a mí me han llamado más la atención, uno de ellos es la idea como de buscar cosas más intrínsecas en vez de cosas más extrínsecas. O sea, intrínsecas en el sentido de que hay acciones que tú haces simplemente porque en el hacerlas está la ganancia y el placer, y hay otras que más bien haces para obtener otra cosa, como hace rato creo que fue David que lo mencionó. O sea, tú puedes estar queriendo trabajar ahorita para después ser rico y luego ser rico para tener pegue y luego tener pegue para casarte y luego casarte para tener hijos y luego te mueres y te das cuenta antes de morirte que tu vida fue miserable, ¿no? Eso es realmente algo que en sí mismo y en las acciones a veces parecería que no está, digamos que esta plenitud o esta felicidad. En cambio, hay otro tipo como de acciones intrínsecas en donde parecería que ese enganche con el mundo sería completamente diferente. Hay acciones en donde tú, por ejemplo, puedes llegar a perder la noción del tiempo. Les voy a spoilear algo. Bueno, no es un spoiler, más bien es como una aclaración. Esta es la segunda vez que grabamos este podcast, este mismo, o sea, seguiditos. Sí, me vale, lo voy a decir. Porque la primera vez acabamos de grabarlo y son podcasts grandes y resulta que no se grabó bien, entonces tuvimos que volver a decirlo. Yo recuerdo que hay una película que se llama About Time, donde el personaje principal puede regresar el tiempo y vivir muchas veces los momentos. Y al final de la película, spoiler, su papá le dice algo así como que la clave para que él encontrara la felicidad es vivir todos los días 2 veces, ¿no? La primera vez vivirlo sin saber qué chingados va a pasar y estresarte, y la segunda vez vivirlo y disfrutar las cosas porque pues, ya sabes que los eventos relevantes, entonces simplemente disfrútalos, ¿no? Creo que esto a mí me pasa mucho cuando doy clases. Yo a veces doy 2 o 3 o 4 o hasta 5 veces la misma clase seguida, me llegó a pasar, y aunque la repitiera, me daba cuenta que cada vez que la repetía podía estar físicamente más cansado, pero una parte de mí la disfrutaba más, y es que ya estaba menos estresado por qué demonios iba a decir, ¿no? Creo que también me acabó pasando ahorita en ese podcast. O sea, a lo mejor dije cosas más interesantes la primera vez, no lo sé, y más completas, No, no, para nada. pero al menos en este segundo, estábamos hablando de mí, no de ti, Alfa, pero al menos en esta segunda oportunidad, pues ya me sentí más relajado, o sea, como de simplemente decir las cosas, ¿no? Y esto lo ligo con otras experiencias de la vida, o sea, haciendo como una exploración bien honesta como de las cosas que a mí me hacen feliz, y aquí ya será una cuestión de que cada uno de ustedes se aviente ese clavado y trate de responderse esto, pero yo casi siempre he regresado a lo mismo. O sea, se me viene muy a la mente mis noches y mis tardes noches en la Nazario Ortiz Garza, que es un lugar aquí en Torreón donde vas a jugar foot, pero es foot en canchas de básquet que están bien fregadas y con porterías chiquitas, todas fregadas también, y que sin embargo, como iba con la gente adecuada, con mis amigos de toda la vida y hacer lo que me gustaba, me daba cuenta que podíamos llegar a las 5 de la tarde y de repente ya eran las 11 de la noche y me tenía que ir, ¿no? O sea, el tiempo desaparecía, pero por completo, se esfumaba. Y esa experiencia, ese fenómeno como de ese aniquilamiento del tiempo, como de ese momento en donde todo fluye, creo que es uno de los indicadores en los cuales la vida te está diciendo, ¿sabes qué? O sea, este momento es un momento pleno. Y justamente es pleno, y como es pleno, ese tiempo se te desaparece. Ya no eres consciente de él hasta que de repente regresas otra vez como a este flujo temporal de las cosas que no importan, y te das cuenta que de la nada se te fueron 5 horas de tu vida, ¿no? Esto me pasaba con el fútbol y con mis amigos, pero te puede pasar en una buena cena con una persona, te puede pasar en una buena peda, te puede pasar también, en mi caso me pasa bailando. O sea, a veces yo cuando bailo de plano se me olvida el tiempo y se me olvidan los problemas, y de repente yo interno
que siempre está tratando de sobreanalizar el mundo y de crearle ficciones para que todo tenga sentido. En ese momento me vale madre que la vida tenga sentido, no, lo que me importa es simplemente estar viviendo esa comunión con otro cuerpo y esa música y ese baile, ¿no? Y siento que ahí está parte de esa clave, a cómo demonios a lo mejor podemos acercarnos hacia aquello que parezcan momentos realmente plenos, ¿no? Y otra vez, en cada uno de esos espacios, pues hay trampas, o sea, tú puedes llegar al foot y el típico amigo que siempre se enoja hasta la chingada porque perdiste, ¿no? Güey, o sea, estás ahí porque te quieres divertir El con la gente, Gurrola. con la gente adecuada. El Espartaco. Bueno, o puedes, yo lo veo mucho en el baile, Ya en el nombre ya llevaba la maldición, ¿eh? en todos, en todos los, le voy a pasar este capítulo en específico. Todos los artistas, en todos los tipos de arte, luego como que los egos a veces no te dejan realmente disfrutar de esa actividad, ¿no? O sea, yo lo veo mucho en el baile. Luego hay parejas que bailan padrísimo, pero que te das cuenta que bailan para apantallar al otro, no bailan realmente para disfrutar ese momento con su pareja o con su amiga o con su amigo, con quien sea. Y a mí eso se me hace la forma más inadecuada de vivirlo, ¿no? Y no como algo moral, sino simplemente como una observación de darnos cuenta que esa no es el tipo de vivencia que te va a dejar un mejor presente y un mejor momento y un mejor disfrute de lo que estás haciendo. O sea, cuando realmente lo disfrutas, no importa tanto cómo te están viendo los demás, importa simplemente el fluir, ¿no? de la experiencia. Entonces, hay que quizás empezar a ponerle atención a esos momentos que justamente nos propician este aniquilamiento del tiempo, este aniquilamiento de las etiquetas, este aniquilamiento de esa percepción de terceros, ¿no? Y que te permitan simplemente estar por completo en ese momento. Hayan pasado 10 minutos o hayan pasado 8 horas, o sea, acaba siendo irrelevante. Y lo último que voy a decir de esto es, hay algo que William James, un pensador, decía que era como esta experiencia religiosa en donde tenías una especie como de desbordamiento, ¿no? A través de una experiencia religiosa que era mucho más grande que tú y que en ese momento te quedabas completamente asombrado. Y él lo dice de una forma muy interesante porque dice que estas experiencias religiosas, muy intensas, pueden inclusive ser reales sin necesidad de que Dios sea real. O sea, como diciéndote, es algo muy humano. O sea, de repente hay experiencias que te rompen las estructuras normales de tiempo y de espacio y de etiquetas y de juicio y tienes una experiencia súper ultra intensa, ¿no? En donde vives de una forma muy directa el presente. Y esto también se puede hacer, por ejemplo, con drogas psicodélicas. No estoy diciendo que se drogan, lo que estoy diciendo es que también pasa. Hay ciertas drogas psicodélicas como el DMT o como la ayahuasca, o como en algunos casos la salvia o cosas de ese tipo, en donde la gente que las consume por primera vez se regresa del viaje y de repente, al menos durante un tiempo, tiene una percepción bien distinta de las relaciones personales, se siente más unido a las otras personas y se siente más unido a la vida, ¿no? Y se siente más unido inclusive a animales y plantas y lo que sea, porque justo tuvieron una percepción que les rompió, ahora sí que toda su percepción de lo que son ellos y lo que es el espacio y lo que es el tiempo, ¿no? Y sería una forma muy radical como de experimentar este presente absoluto que lo es todo. Entonces, vamos, creo que eso nos acaba dando como de ciertas pistas de que sí hay experiencias humanas que se pueden tener, y que nos pueden llegar a mostrar como una versión muy completa de nosotros mismos y muy plena. No sé si quieren agregar algo. Yo, si me permites, Alfa, quería comentar que se me hace muy interesante primero que temas que hemos platicado en el podcast de alguna manera van entrelazados.
Por ahí decíamos en el podcast que platicábamos del tiempo y después platicábamos de la muerte y cómo esta percepción de estos dos grandes temas nos permite encontrarnos hoy frente a un tema en el que, híjole, muchas veces nos cuesta mucho ser felices y es algo que buscamos alcanzar y no sabemos si nos vamos a morir muy pronto, ¿no? O sea, es otra vez, realmente no sabemos cuánto tiempo nos queda, es muy complicado. Me gustó mucho el ejercicio que hiciste y creo que es un ejercicio importante que sería padre que lo hicieran las personas que nos escuchan. Yo me puse a pensar el podcast pasado y ahora en este, ¿qué momentos me hacen a mí feliz, no? O sea, de qué cosas me acuerdo que me traen felicidad y me acuerdo, por ejemplo, la risa de mis hijas, me acuerdo y me llegó de manera muy rara el orgullo que siento yo por mis alumnos. Hay muchos que son brillantes y que hoy tienen vidas maravillosas y eso me llena de orgullo. Eh, eh, el orgullo de mis padres, que mis padres se sientan orgullosos, eh, el, el tener la cercanía de mi pareja, o sea, son momentos que es muy difícil describirlos porque como comentábamos también en estos falsos recuerdos que tenemos, pero si son puntuales y si somos realmente, no sé, con nosotros reales y buscamos esos momentos, pues nos traen felicidad, ¿no? Y creo que de eso se trata el día de hoy, el poder encontrarnos y el poder analizar y el poder llegar a conclusión de cómo es importante, aunque no podamos dar una definición, como dice Alfa, estoy de acuerdo con él, no creo que no hemos encontrado el término adecuado, pero es importante el nosotros buscar y tratar de estar dentro del ejercicio que nos permita ser felices el mayor tiempo posible, porque en ese sentido sí estoy de acuerdo con lo que decía Séneca, o sea, la felicidad para mí en este momento ahorita es mi cumpleaños y estoy grabando un podcast que me gusta mucho con amigos. Es algo muy padre, es algo muy padre poderlo vivir y poderlo compartir con ustedes. Yo sé que suena súper cheesy, discúlpenme, pero se me hace muy padre, por ejemplo. Adelante, Alfa. ¿Qué es hoy, verdad? Hoy exactamente hoy 4. 4. Sí, hoy, A lo ahorita, mejor Feliz cumple, Dave. pues ya se borró el otro para esto. Es correcto, es correcto. Lo podemos Llegamos juntos a este resignificar. momento. Navegamos. Felicidades, Navegamos. Dave. Sí, me gustó mucho tu idea esa de que realmente es el journey el que importa, ¿no? O sea, si vemos atrás y si queremos llegar, cuando llegamos al punto realmente si es por eso no va a valer la pena, pero si disfrutamos el estar dentro del journey, creo que las experiencias son lo más interesante, lo más importante. Claro. Y aunque sepamos que ese journey se acaba, o sea, no importa. Hay una idea japonesa que es como la belleza de lo perecedero, y es este rollo de que las cosas que sabes que pronto se van a desvanecer en realidad son más bellas, ¿no? Entonces, o sea, siento que este journey está lleno de eso y el hecho de que eso sí nos pueda provocar cierto sufrimiento, creo que acaba valiendo la pena. De todas formas, aventarte ese viaje y disfrutar todo lo que puedas disfrutar. Son muy cursis, amigos, pero se los permito porque me llega, aunque no esté de acuerdo con tanta Somos cursis, cursilería. pero es verdad, a veces la cursilería tiene su sabiduría. Por eso, completamente de acuerdo. Los quiero mucho, amigos. Feliz cumple, Dave. Y Feliz pues sí, cumple. hay que ir a jugar al Nazario, cumplir más años. Me gustó mucho y yo sé bueno, estamos por concluir el día de hoy, pero se me hizo muy padre la idea que dio Jorge, porque yo también recordé, o sea, cuántos momentos que parecen sutiles y que parecen pequeños son realmente significativos y entramos en esa zona de muchas películas y muchos poetas y muchos autores o incluso Pixar con la película de Soul, de que llegas a ese momento en el que estás in the zone, ¿no? O sea, realmente que no percibes el tiempo y que simplemente eres feliz. Y puede ser que estés con tu mamá y te rías, como puede ser que estés con tus amigos o incluso dando una clase y donde realmente estás entregando todo y volteas y te ríes y lo estás viviendo. Y ese fue un momento, un pequeño momento, pero que te permitió llegar a un estado que ojalá y pudiéramos acceder. No ojalá y pudiéramos acceder, que ojalá y nos permitiéramos más acceder más seguido, porque sabemos que nos da felicidad y muchas veces no lo buscamos por muchos temas, ¿no? Ahí yo cerraría mi participación.
Quizás en este tema, para darle en la madre a Alfa, a lo mejor en realidad no es cuestión de encontrar el concepto adecuado, es cuestión de alejarnos de los conceptos. Quizás la experiencia de felicidad sea algo en realidad que precede esta conciencia y este aware humano, y es algo mucho más básico que todos compartimos, y en donde quizás a veces meterle esos conceptos nos arruinen Güey, literalmente es lo que dije. ese presente tal cual. No en lo positivo, sino en lo negativo. La ausencia de esas cosas es la que nos va a permitir experimentarlo más plenamente. Es la tercera vez que crees Estoy muy cansado. es la tercera vez que dices que vas en contra mía y dices algo que va muy de acuerdo con lo que dije. Pero sí, es la Pero necesidad de tiene Jorge una de luchar una contra su sutileza ídolo. diferente. Y sí, las sutilezas son importantes y los matices, por supuesto que son importantes. Y en esta nota álgida, les damos las gracias una vez más por estar y seguirnos en nuestro podcast, que es su podcast. Síganos recomendando, sigan dándole campanita, síganos en todas nuestras redes sociales y por favor, para nosotros es muy importante saber qué opinan. Dejen sus comentarios que siempre uno de nosotros va a responder y para nosotros es importante saber de qué tema les gustaría que platicáramos o del podcast del día de hoy, qué les gustó, qué no les gustó, qué piensan. Es súper importante para nosotros. Muchas gracias y sin ser tratar de hacer un libro de autoayuda, traten de ser felices, si no siempre, que vimos que no es posible, la mayor cantidad del tiempo. Y Amigos, changuitos para que este sí se grabe. bye. Échale, Dave. Tú puedes, venga.